Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. De ti, eres poderoso, eres hacedor de maravillas, eres perdonador. Nuestras vidas están delante de ti y tú tienes cuidado de nosotros. En tu misericordia te ha ofrecido por nuestros pecados para redimirnos y nos ha redimido. Estamos agradecidos por la redención que tenemos en Cristo, por el perdón de pecados. Nos ha dicho que si el pecado fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Tú eres perdonador. Gracias por tu perdón. Gracias por tu visitación. Y gracias por tu cuidado, Señor. Nos ha dicho que eres nuestro sanador. Aunque le ha dado sabiduría a los hombres de ciencia, ha dado sabiduría a los médicos, tú eres nuestro sanador. Porque tú eres el que le da la sabiduría a ellos, la técnica. Y cuando el medicamento se aplica, necesitamos de tu misericordia. Tú nos has dicho que en vano vela la guardia si tú no cuidas la ciudad, y que en vano trabajan los edificadores si tú no edificas la ciudad. Todo y en todo dependemos de ti. En esta mañana queremos levantar nuestra mirada al cielo, confiando, creyendo que de ti viene salida a la crisis que vive el mundo, a la crisis que vive nuestra nación, que viven nuestros hermanos en este tiempo por causa del COVID. Señor, nosotros dependemos de ti, por tu llaga somos sanados. Da nuevas fuerzas. Te pedimos que limpie los aires por tu misericordia, que liberes, Señor, de todo azote que tiene el mundo doblegado. Queremos, Señor, que tu misericordia visite cada hogar, cada familia de nuestra nación y del mundo, cada familia de esta casa, Señor, que sea visitada por tu misericordia. Eres poderoso para sanar y para transformar. Nuestras raíces están en ti, nuestra esperanza está en ti. Y nos ha dicho que las mismas cosas que ocurren al que no cree, al no creyente, le ocurrirá al que es creyente. Pero que tus hijos tienen el fundamento sobre la roca y su casa no cae. Señor, nosotros sabemos que permanecemos en ti, que tú estás con nosotros, que tú eres perdonador, que tú eres nuestro sanador. Y te pedimos que salve a este mundo que no da su brazo a torcer frente a tantas dificultades que hay y no pueden aprender la enseñanza que tú estás trayendo al mundo. Ten misericordia, Señor. Trae sanidad, trae liberación en los aires. Tú tienes cuidado de nosotros. Mira esos países que está nevando, países que la temperatura está por debajo de cero, Señor, y que el virus se alimenta de temperatura baja para atacar. Ten misericordia. Oh Señor, mire ese viento frío que viene del norte. Ten misericordia. Señor, eres poderoso para intervenir. Di la palabra en esta mañana. Di la palabra por tu misericordia y habrá salud, sanidad en el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias. Ten misericordia de nuestros hijos que esta semana vuelven a clase presencial frente a una crisis
Señor, sanitaria. Tú eres poderoso para guardar nuestros hijos, para abrir los ojos a la gente que nos gobierna, para que estén claros, Señor, acerca de la situación que se está viviendo en nuestra nación. Ten misericordia de los maestros. Señor, ten misericordia del personal de trabajo en las escuelas. Ten cuidado de nuestros hijos por tu misericordia, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que hace en nuestra nación, por lo que hace en el mundo, por lo que hace en esta casa, por lo que hace en nuestras vidas, por las cosas extraordinarias que hace en nuestra familia. Eres poderoso para salvar y para sanar. Gracias, Señor. Nuestra salud depende de ti. Eres poderoso, Señor. Gracias esta mañana. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Bueno es adorar a Dios. Bueno es deleitarnos en su presencia. Porque Él es digno de suprema alabanza, de una adoración genuina, sin límites y sin reservas. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, bendición y vida eterna. Vengan, adoremos y gocémonos en el Señor. Terminó la espera. Aleluya. El Señor es nuestra esperanza. En Él confiamos. Aleluya. Él tiene cuidado de sus hijos y de sus criaturas. Permítanme en el día de hoy tener la segunda parte de la introducción a la predicación del inicio de año acerca de la dependencia de Dios. Hoy quiero hablarles de la dependencia absoluta. Es la segunda parte de la predicación del domingo anterior y luego ya el domingo puedo entrar en la serie que venimos trabajando desde hace un tiempo. Permítanme compartir un texto bíblico en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Quiero compartir la escritura con ustedes en el capítulo 10, el versículo 13. Quiero compartir hoy para seguir conversando en la introducción acerca de la dependencia de Dios. Hoy hablamos de dependencia absoluta. El texto está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ojo con eso. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muy amable. Gracias. Hoy, en la segunda parte de la predicación de la dependencia de Dios, que es el tema de nosotros para este año, aprendiendo a depender de Dios. Y hoy, dependencia absoluta. Una cosa que sí tenemos que observar cuando hablamos de la dependencia de Dios es su soberanía. Que Dios es soberano. Y que las cosas que Él permite que nosotros vivamos, Él sabe que la vamos a vivir, sabe el proceso que vamos a pasar, que vamos a atravesar, pero Él acepta el desafío de que nosotros tenemos la capacidad para sobrepasar esa situación y Él la permite. ¿Cuántas cosas permite el Señor a sus hijos? A tal punto que Jesús fue capaz de hablar de los dos cimientos. Alguien que pone su casa sobre la roca
y alguien sobre la arena. Si fue capaz de decirnos eso, está diciendo que igual que las criaturas viviremos procesos difíciles, pero de cada uno el Señor nos va a librar. Él en su soberanía puede impedir que las cosas ocurran, pero Él lo deja. Es como el aprendizaje que un padre quiere para su hijo y que no impide que el hijo aprenda, que el hijo tropiece, que el hijo se caiga, que el hijo pueda aprender a caminar solo. Así Dios quiere que nosotros aprendamos. El Señor tiene control de todas las cosas, del mundo espiritual y del mundo físico. Él tiene el control de todas las cosas. Y lo que ocurre es porque Él dio permiso. Las cosas que pasan en el mundo espiritual, Él tiene control. Y las cosas que pasan en el mundo físico, el Señor tiene el control. ¿Por qué a mí? Dice la gente. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo vivo esto? Deberíamos estar pensando qué cosa el Señor quiere enseñarnos. ¿Pudiera alguien pensar de que Dios no lo ama por el proceso que está viviendo? O alguien pudiera pensar que el Señor no ama su creación o que no ama su iglesia por los procesos que estamos viviendo hoy, que inclusive hay congregaciones que cerraron sus puertas al comenzar la pandemia y no han podido volver a abrir, ni tienen posibilidad de abrir por ahora porque perdieron el local donde se reunían. Y usted dice, ¿no ama a Dios esa iglesia? ¿Ha pecado esa iglesia? Procesos. Pase lo que pase, permanecemos en el Señor porque nuestro fundamento está sobre la roca. Y cual fuere la situación, nosotros sabemos que Dios no nos ha desamparado. Que Él tiene poder para impedir muchas cosas, pero Él no lo impide. Algunos están pensando que quizá el Señor no los ama porque perdieron algún ser querido en este tiempo. Y la verdad es que todos los que hemos nacido, todos los que estamos en el mundo físico, un día tenemos que irnos. Ahora, el día que nos tenemos que ir no sabemos, como tampoco sabemos cuándo va a sonar la trompeta. Pero una cosa sí sabemos, que Dios no nos desampara aun cuando pasemos del estado de la vida al estado de la muerte. Porque Él no nos desampara. Y Él sabe todo, inclusive el día que nos vamos. Y lo único que tenemos que hacer es afianzarnos y asegurarnos en Él. Dios tiene control de la naturaleza, de la mano del hombre, del mundo y del infierno. Él tiene el control. Cuando hay fenómenos naturales que van a ocurrir y Él interviene y le dice a la naturaleza, no puedes actuar de esa manera, y lo deshace. Por eso usted ha escuchado de tormentas, de huracanes, que tienen una trayectoria según los científicos y de pronto se va. Él quiso que se fuera mar adentro. Impidió que ocurriera lo que ya la naturaleza tenía planificado. Porque Él tiene poder para intervenir en la naturaleza. Ahora, cuando Dios quiere, deja que la naturaleza funcione sola. Ahora, en cada cosa, Él quiere enseñarnos algo. Él quiere que aprendamos algo. ¿Estamos aprendiendo lo que el Señor nos está enseñando? En este tiempo nos hemos arrepentido de manera apropiada. Hemos buscado el rostro de Dios. Estamos aprendiendo a depender de Dios. Que Él no deja a sus hijos, que no lo abandona, ni abandona a sus criaturas.
Ese es el mensaje que hemos recibido en la Escritura. Que aún aquellos que no sirven a Dios, Dios no lo abandona, sino que tiene cuidado de ellos. Que los hijos de Dios que hemos recibido la salvación por gracia y que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, tampoco nos abandona. Porque tiene propósito en todo. Tiene control de la mano del hombre. Y usted se pregunta, ¿y por qué con tantos conflictos que hay en el mundo no han detonado las armas nucleares que tienen? No, no es el tiempo todavía. Él tiene el control. Algunos en este país dicen, estamos en una falla sísmica y en cualquier momento no solo puede temblar la tierra, venir un maremoto, sino que podemos desaparecer. Tenga paz. Que el Señor nos colocó aquí, no te dio la libertad de elegir la nación donde tú ibas a nacer, sino que te colocó aquí y tú vas a estar aquí hasta que Él diga. Y tú no te vas hasta que Él lo decida. Bendito es el nombre de Dios. O que aquellos que no conocen a Dios por medio de la crisis adelantan su salida de la tierra. Y la ola de depresión que ha causado la crisis actual ha llevado a mucha gente en intentar suicidarse, y algunos inclusive se han suicidado. Pero ¿sabe qué? Los hijos de Dios estamos aprendiendo a depender de Él. Y pase lo que pase, Él no nos abandona y nosotros no lo abandonaremos a Él, sino que resistiremos. Porque Él tiene el poder para controlar todas las cosas. Y lo que Él permite es lo que nosotros estamos en capacidad de recibir. Él tiene el control de la mano del hombre, tiene el control del mundo y tiene el control del infierno. Satanás no puede hacer lo que quiere hacer con nosotros. La Escritura dice que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. El infierno no puede desenfrenarte. El infierno no puede hacerte pecar. El infierno no puede separarte de Dios. No puede hacerlo. Bajo ninguna circunstancia. Ni te puede destruir. Porque para tú morir, Dios tiene que dar el permiso. Y es en el momento que Él ha determinado. No podrá hacer más que aquello que Dios le permite. Y si está intentando hacer algo más, el Señor interviene y le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Si usted observa la situación que Job vivió, no se le permitió matar a Job. No se le permitió matarlo. Pero sí enfermarlo. Sí perder los hijos inclusive. Pero no se le permitió matarlo. Porque esa orden tiene que venir del cielo. Bendito es el nombre de Dios. Tiene que salir del cielo porque el Señor tiene control. Y Él es soberano en lo que hace y decide. El Señor permite que operen con limitaciones, controlando la intensidad y el nivel destructivo. No le permite destruir todo lo que quieren destruir. Si se le hubiera permitido, el mundo estuviera destruido. Porque la Escritura dice que Él solo va a un lugar a robar, a matar y a destruir. ¿Y cuál es su intención? Destruirlo todo. ¿Por qué no ha podido destruirlo? Porque no puede destruir los hijos de Dios. No puede destruir la iglesia del Señor. No puede hacerlo. Nosotros dependemos de Dios, no de la circunstancia. Inclusive las armas nucleares que hay en el mundo permitirá que la usen solo en una fecha, día y hora en el periodo de la gran tribulación. No la utilizarán antes. Dios está al control. Las enfermedades no nos matarán, excepto que Dios haya marcado esa fecha para que nos vayamos.
no nos destruirán. Solo perderemos aquellas cosas que el Señor quiere quitarnos para enseñarnos algo, para que aprendamos a depender de Él. Lo que Él no autoriza que perdamos, nadie puede quitárnoslo. Por eso no tengo que arrebatarle nada a Él, porque lo que Él se ha llevado, Dios decidió que no esté conmigo para darme lo mejor. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Nuestro Creador y Salvador tiene cuidado de sus hijos y de sus criaturas y solo permite las cosas que el ser humano tiene capacidad de soportar. Eso es lo que establece la Escritura. Lo que yo no tengo capacidad de soportar, Él no lo permite. El Señor quiere que aprendamos algo nuevo en cada proceso y que nos conectemos con Él en cada circunstancia. Hay algo nuevo que el Señor quiere enseñarnos. Y usted se ha preguntado, y yo también, todos nos hemos preguntado, wow, ¿y hasta la cuánta es? ¿Y cuándo es que se va a ir la enfermedad? Cuando aprendamos la lección que se nos quiere enseñar, entonces se va la enfermedad. Y vendrán otros procesos, pero hemos aprendido en lo que el Señor quiere enseñarnos. Hay algo que quiere enseñarnos de manera individual a cada uno de nosotros, a nuestra familia y a la iglesia. ¿Lo estás aprendiendo? ¿Estás abriendo el corazón para eso? Para aprender aquello que el Señor quiere enseñarnos. Dentro de esas cosas extraordinarias, quiere enseñarnos a depender de Él. Que nuestra dependencia de Él sea absoluta, no de los medios que tenemos a mano, sino de Él, que es el que sustenta los medios que tenemos a mano. Nuestra vida ha dependido de Dios en este proceso, aunque mucha gente no lo ha entendido. Si respiramos aún, siempre ha dependido de Dios, pero en este tiempo debimos haberlo aprendido más. Si comemos aún, dependemos de Dios y Él nos sustenta. Aleluya. Quiere que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a depender de su reino por medio de su palabra. Aunque entre la iglesia, entre los creyentes, ha bajado la intensidad en la relación con Dios y mucha gente ha dejado de leer la Escritura y de escuchar predicaciones, hay una necesidad en los inconversos. Ha subido la intensidad. ¿Qué ha pasado? Pudiéramos hacernos varias preguntas. Nosotros estábamos tan seguros que terminamos en inseguridad. Y ellos estaban tan inseguros que terminaron en seguridad. Que los inconversos están predicando más que los conversos hoy. Son los que más hablan de la palabra. Se está cumpliendo la Biblia. Y nosotros callados. Sentimos como apaleados, como Dios me ha desamparado. Y el inconverso anda reflexionando acerca de lo que está pasando en el mundo a partir de alguna enseñanza que ha recibido. Nosotros debemos aprender a depender de Dios y de su reino a través de lo que establece las Sagradas Escrituras. Para depender de Dios hay que volverse a la Escritura. Si no nos volvemos a la Escritura, no aprenderemos a depender de Dios, porque Dios no trabaja en el aire. Dios nos ha dado su palabra. Y tenemos que atesorar esa palabra. Y hoy más que nunca deberíamos como creyentes tener más sed de esa palabra. Porque sabemos que estamos más cerca de la redención de nuestro cuerpo que cuando creímos en el Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, narrando acerca de un acontecimiento importante que pasó en Israel y de la lejanía de Dios y de la promesa de Dios a favor de Israel para que se vuelvan a Él
el apóstol Pablo nos da una enseñanza. Dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Nuestro Señor y Salvador no permitirá que nada que no sea humano te venga a ti, a tu matrimonio, a tu familia, a la iglesia, a la sociedad. No permitirá que el ataque sea tan fuerte como que no tengamos la fuerza para resistir. O sea que todo lo que Él permite como ataque a nosotros o como situación es humana. Así que usted puede. Señor, ¿qué está pasando? Mira hasta dónde estoy llegando. Tú puedes, porque lo que está pasando le pasa a los seres humanos. Pero fiel es Dios. Y aquí habla de otro atributo de Dios, que es la fidelidad. Pero Dios es fiel. Y deberíamos abrazar esta palabra. Dios es fiel. Y lo que Dios nos ha prometido en la palabra, Él cumplirá eso. Quizá no nos cumplirá algunos caprichos. Quizá no nos cumplirá algunos sueños. O quizá no nos cumplirá alguna palabra que alguien nos dio que no vino de Dios. Pero lo que viene de Dios, Él es fiel. Y si Él dice algo de ti, antes de morir tú lo verás. Y lo que Él dice de ti, después de la muerte, también lo verás. Porque Él dice cosas para la vida y dice cosas más allá del estado de la vida física. Bendito es el nombre del Señor. Pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. El Señor no permitirá que la enfermedad que han denominado el virus o el COVID-19, con todas las variantes que hay, no permitirá que el virus esté en el mundo más allá de nuestras capacidades para resistirlo. Si no se ha ido hoy es porque podemos resistirlo. Aleluya. Porque Dios no permitirá ningún proceso, ninguna situación, ninguna tentación, ninguna crisis que tú no puedas resistir. Así que tú puedes resistir, puedes tener éxito y puedes aprender a depender de Dios en medio de la crisis. No permitirá que esté desempleado, que esté desempleada, más allá de lo que tú puedas resistir. Aleluya. No permitirás que tú pases tanta hambre, solo aquella que puedes resistir. Él se encargará de obrar y le va a decir a alguien cercano o lejano de ti que te resuelva. Y si no te resuelve, utilizará a otra gente. Y porque hay gente que se quedan cortos, porque cuando tienen que hacer alguna cosa no necesitan señales, pero cuando tienen que bendecir a alguien le ponen 10 señales. Aleluya. Y se quedan con las señales como Gedeón, porque los incrédulos son los que ponen señales cuando escuchan la voz de Dios. Y entonces Dios va a utilizar a alguien que sea más activo que tú para bendecir a aquel que tiene necesidad, porque te está tratando de convencer y tú te resistes. Y te quedará en la resistencia. Porque Dios está motorizando cosas extraordinarias. Y no dejará a su hijo, a su hija, no dejará a sus criaturas desamparadas, porque Él tiene compromiso con toda persona que vive en este mundo. Y de alguna manera Él lo va a hacer. Y los que están rezagados y tienen temores, Él utilizará a otra gente. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué hizo Dios con el COVID-19? ¿De qué manera nos ha hecho soportar esta situación? Obsérvelo. Le dio sabiduría a los hombres de ciencia en los laboratorios para que crearan la vacuna y puedan inmunizar a la gente y que puedan resistir. Dice que da la salida. Yo no sé cuál es la que te va a dar a ti o cuál es la que le va a dar al mundo, pero nos dio una salida para resistir, para que podamos soportar la situación tan difícil.
que está pasando el mundo. Y quiere inclusive que nosotros aprendamos a depender de Él por encima de lo que se ha pronosticado, de las crisis que se avecinan en el mundo, producto de esta enfermedad. También nos dará la salida. La dependencia del Señor Todopoderoso inicia en lo espiritual y luego pasa a lo emocional y a lo físico. Y este ejercicio tenemos que aprender a hacerlo para poder depender de Dios. Muchos de nosotros estamos confiando en el Señor y dependiendo de Él en lo espiritual solamente. Y por eso profesamos la palabra y decimos que nadie es salva fuera de Cristo. Hasta ahí estamos bien, dependiendo del Señor en lo espiritual. Pero Él quiere que emocionalmente nosotros aprendamos a depender de Dios y que físicamente también aprendamos a depender de Dios. 3 áreas importantes que nos convierten en seres humanos. Un cuerpo espiritual que tiene que ver con espíritu y con emociones, y un cuerpo físico sujeto a leyes físicas. Si hemos aprendido a depender de Dios en lo espiritual y que nadie podrá salvarnos fuera de Él, y que Él es nuestro refugio y que tenemos un lugar seguro fuera de este mundo, porque nuestra ciudadanía no solo es dominicana, sino que tenemos una ciudadanía del reino de Dios, y que en cualquier momento volamos y que estamos esperando el toque de la trompeta. De esa misma manera el Señor quiere que en términos emocionales nosotros aprendamos a depender de Él. Que en términos físicos, que todo lo que nosotros somos, queremos y soñamos, aprendamos a depender de Él en todas las áreas. Sí, Él puede hacerlo. Sí lo va a hacer. En su momento Él lo va a hacer. Él va a completar su obra. Si no aprendemos a depender de Dios en lo emocional y en lo físico, entonces estamos en problema en el mundo físico. Porque no solo debemos confiar en Él y depositar toda la confianza en Él, no solo en lo espiritual. De la misma manera que hemos creído que solamente en Cristo hay salvación y que nuestra salvación viene del Señor y que hay un lugar especial para los hijos de Dios más allá del sol. De esa misma manera tenemos que aprender a que todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos, no es suficiente para sostenernos, sino de Dios. Por eso es que Jesús está enseñándonos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Es lo que está diciendo. Que en el mundo físico no solo necesitamos cosas materiales para sostenernos, sino que tenemos que aprender a depender de Dios aun cuando tengamos cosas materiales. Porque no solo de cosas materiales vivimos, sino de lo que sale de Dios, de toda palabra que viene de Él, que es que nos sustenta. Para poder aprender a depender de Dios tenemos que conocer el concepto de fidelidad. Dios no solo es fiel, sino que también quiere que nosotros seamos fieles a Él. Y yo no aprenderé a depender de Dios hasta que aprenda a ser fiel. Primero, reconocer su fidelidad. Y segundo, trabajar en mí para lograr bajar la infidelidad lo más que pueda y que suba la fidelidad a Dios. La Escritura dice que todo hombre es mentiroso, pero que Dios es veraz. Y el concepto de mentira ahí es un concepto de infiel. El ser humano por naturaleza es infiel a su Señor, a su Creador, a su Salvador. Pero Dios es fiel. Él es veraz. Y quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Pero el primer paso es la fidelidad. La fidelidad de Dios. Y luego podemos aprender a depender de Él. Por eso el salmista dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
¿A quién es que el Señor va a cubrir con su sombra? Al que habita bajo su abrigo. El que vive para Él. El que vive en Él. El que es fiel y se acerca para ser calentado por Él. Ese es el que va a recibir el beneficio. No es el que tiene la Biblia abierta en su casa. Es aquel, dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo. El que vive en Él y para Él, ese será protegido por su sombra. Por eso dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero hay una condición para que el mal no te toque y la plaga no azote tu morada. Hay una condición. Debe poner a Jehová como tu esperanza y al Altísimo por tu habitación. Entonces, cuando eso ocurre, que tú habitas al abrigo del Altísimo, cuando Él es tu esperanza, cuando Él es tu protector, entonces la plaga no se atreven a acercarse. No, que yo soy hijo de Dios y tú no me puedes tocar. Fíjese que es interesante eso. Es que si el Señor es mi cobertura, tiene miedo a acercarse porque se va a enfrentar a Dios y no está en capacidad de hacerlo. Y entonces se mantiene distante y eso es automático. Aleluya. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Dice, y enviará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos, en todas las veredas. Por donde quiera que transita te guardará. Pero ¿cuándo es eso? Cuando tú asumes una responsabilidad. Cuando comienza a entregar cosas como el cacique que escuchaba la predicación del evangelio y la necesidad que tiene el ser humano de la conversión. Y él fue entendiendo el mensaje y comenzó a entregar los símbolos que le daban autoridad a él como cacique. Hasta que en un momento dijo, cacique entrega arco y flecha. Cacique estaba entregando la autoridad al Señor. Aprendamos a depender de Dios entregando todo aquello que simboliza poder y autoridad en nosotros y todo lo que simboliza control, entrégalo. Vamos a entregarlos hoy para que el Señor pueda tener control de nosotros y nosotros aprendamos a depender de Él. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el salmista. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Que debemos amar al Señor sobre todas las cosas. Más que todo debemos amar al Señor. Y nada debe compararse con ese amor hacia Él. ¿Puedes amar a Dios realmente? Esto es un ejercicio personal que nosotros podemos hacerlo. Camino a la casa o cuando lleguemos a la casa. O puede ser en la noche. Tome un tiempo y analícelo. ¿Ama usted al Señor? ¿Hay algo que en su vida compite con el Señor? ¿Qué tanto ama a Dios que puede rendir todo lo espiritual, lo emocional y lo material a Él? ¿Qué tanto? ¿50, 60, 70, 80? Usted puede saber eso porque usted sabe qué área todavía no ha podido rendir. Es un ejercicio individual. No tiene nada que ver con lo que haga el otro. Lo puedes hacer. ¿Qué te falta rendir? ¿Qué te falta? ¿A qué le temes? ¿Qué te paraliza? ¿Qué impide que tú crezcas? ¿Qué es lo que te está deteniendo? Analízalo. ¿Te atreves un 100? Si no estás a 100% entregado, no hay problema. Tú debes descubrir hasta dónde estás entregado y qué te falta. ¿Cuánto te falta? ¿Qué es lo que no ha podido entregar? ¿Qué?
¿No has podido entregar tu matrimonio, tus hijos? ¿No has podido entregar tu finanza? ¿No has podido entregar tus emociones? ¿Qué es lo que no has podido entregar? ¿Tu trabajo? ¿Tus bienes? ¿Qué es lo que no has podido entregar? ¿Qué falta por entregar? ¿Dónde Dios no tiene control en tu casa, en tu vida? ¿En qué área? No podrás aprender a depender de Dios hasta que te rindas, hasta que ames a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, hasta que tus pensamientos que te inundan sean por Dios. Que cuando te sientes en un lugar a respirar aire fresco y estés solo, la mayoría de tus pensamientos estén ligados a Dios. Que la mayoría de tus mensajes en redes sociales no sea vendiendo tu figura, ni tu personalidad, ni la belleza física, sino hablando de Dios. Algunos se han dedicado a hablar inclusive de sus debilidades y le publican al mundo. Sirven a Dios a través de la palabra y una congregación y le publican al mundo todas sus debilidades y no le dicen ni que son hijos de Dios, porque si lo dijeren le pusieran abajo. Pero ¿cómo un hijo de Dios dice eso? ¿Qué ha pasado? Esa es una de las debilidades que impiden que nosotros aprendamos a depender de Dios. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Cuántas cosas en nuestras vidas compiten con Dios y le ganan en nuestras vidas? ¿Y cómo va a depender de Dios si puede amar algo más que a Dios? Dios es tan misericordioso que permitió que en nuestros celulares esté la Biblia y que podamos bajarla si queremos, porque lo usamos tanto para que de tiempo en tiempo pasemos también por ahí. Aleluya. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el salmista, yo también lo libraré. Por cuanto ha puesto su amor. Por cuanto me ama más que todas las cosas, yo me comprometo en librarlo. Le pondré en alto, se lo va a exaltar. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Y ahí entra el concepto bíblico de que el Señor no escucha al pecador, sino a aquel que se arrepiente. Aquí está diciendo, está trabajando el concepto, la idea es la respuesta positiva, la que estamos demandando de Dios, que no podrá recibir la cabalidad, porque Dios quiere que aprenda a amarlo, y es como si estuviera retenida esa bendición hasta que el Señor sea el todo para nosotros. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará, yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, dice. Aquel que ama a Dios, el Señor está con él en medio de la angustia. El Señor ha estado con su iglesia en medio de la angustia, porque el mundo ha estado angustiado y mucha gente en las congregaciones ha estado angustiado. Dios no te ha desamparado. Él dice que va a estar en la angustia contigo si tú lo amas a Él, si tú lo invocas a Él, si puedes obedecerle. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dos conceptos interesantes. Larga vida en medio de esta crisis en la que muchos hemos pensado que no salimos vivos de esta. El Señor nos ha dado larga vida. Una vida que sobrepasa la muerte física. Una vida que se va más allá del deseo de tener cosas materiales y de ser exitoso en algunas áreas. Más allá de eso, el Señor nos ha prometido larga vida. Vida eterna, una vida que depende de Él, y tan cerca de Él como estemos,
así disfrutamos de vida eterna, vida para siempre. Y le añade, le mostraré mi salvación. Le mostraré la salida en medio de la crisis. Le mostraré la salida en medio de las dificultades. Ahora, el Señor también le dice, le da un mensaje al pueblo de Israel en Deuteronomio, libro 5 de Moisés, en el capítulo 31, versículo 6. Él dice, forzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Le dice al pueblo de Israel que se esfuercen, que cobren ánimo. Y este no es un año para estar cabizbajo y caído, porque ya casi 2 años de la crisis, muchas cosas no han salido como habíamos planificado. Tenemos que aprender la palabra de Dios. Dice, forzaos, cobrad ánimo y no temáis ni tengáis miedo. Así que el Espíritu de Dios hoy está dispuesto a comprarle el miedo a aquellos que están temerosos por su trabajo. Algunos ya lo perdieron, su trabajo. Otros tienen temor a perder su empleo, a que termine ya lo que tienen almacenado y con pocas posibilidades de salir hacia adelante. El Señor entonces nos dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tenga miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. ¿En qué parada se quedó el Señor y ya no anda contigo? ¿En qué parada? ¿O no se ha quedado? De ahí que le dije hace unos días de la persona que conducía el auto a alta velocidad y la esposa le dice, pero mi amor, ¿cómo es que un hijo de Dios puede andar a esa velocidad? Debemos ser prudentes. Y entonces él le dice a la mujer, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que lo temen. Y entonces la esposa sabiamente le dice, mi amor, pero tú no dejaste que él se monte. Salió demasiado rápido. La pregunta hoy es, ¿en qué parada se quedó? ¿En qué parada dejaste al Señor? ¿En cuál la dejaste? ¿Va el Señor contigo realmente? Ahora Él dice que te esfuerce, que cobre ánimo. Él te está diciendo a ti, esfuérzate y háblate la palabra, recítate la palabra, cobra ánimo. Aleluya. Cítate la palabra en medio de la crisis, o cuando te den la mala noticia, o cuando comiences a pensar en tus temores. Job dijo que eso que temía le sobrevino. Nosotros llamamos tanto a algunas cosas que no quedan de otra. Es posible que se dé por 2 razones, o porque estemos discerniendo que viene algo, o porque nosotros le tememos a eso y vivimos mencionando eso. Así que forzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tenga miedo de ellos, porque Jehová tu Dios va contigo. ¿Va el Señor contigo? Buena pregunta. ¿En qué parada lo dejé? Dice, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate, anímate, porque tú entrarás este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría. Y tú les harás heredar, y Jehová va delante de ti y estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. A la verdad que muchos de nosotros hemos sido intimidados. Y no por los enemigos, sino por el COVID. Muchos de nosotros hemos sido intimidados. Y entonces el Señor dice, observe el texto, quédese con él y revise cada una de las palabras que le está diciendo el Señor al pueblo y que le dice a Josué en término particular. No te dejaré ni te desampararé, no temas ni te intimides.
Muchos de nosotros inclusive, hay gente que nos ha intimidado en el empleo, en el trabajo, en la actividad que hacemos. Y como que no nos desarrollamos, como que nos han intimidado tanto que nos ha llevado a tener miedo y no podemos desarrollarnos. Como que no podemos trabajar a toda capacidad. Comience a soltar todo eso, a confiar en Dios y hágase de cuenta que su empleador es Jehová y que usted está trabajando para Él. Aleluya. Y que usted va a estar ahí hasta el día que ya Él marcó y Él sabe el día y Él tiene la salida para ti y tiene tu victoria conforme al diseño que Él ha establecido. Dice el 4:30 de Deuteronomio, y aquí estoy cerrando esta mañana. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. O sea, no está hablando de alguien extraño. Dios misericordioso es Jehová y Él es tu Dios. O sea que el Dios a quien tú sirves es misericordioso. No te dejará ni te destruirá. Él dice, no te dejo ni te destruyo y nadie se puede enfrentar a ti porque nadie te puede destruir. Entonces, hoy es un tiempo para entregar nuestros miedos. Si hasta aquí Él nos trajo, Él no nos abandonará. Porque Dios tiene propósito con nosotros. No nos dejará en medio del desierto, sino que nos guiará para atravesarlo. Aleluya. Ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Y le dice al pueblo de Israel, no va a olvidarse del pacto que le juró a tus padres. Y hoy nos dice a nosotros, que no se olvidará del nuevo pacto que se hizo no solo a Abraham y su descendencia, sino que se hizo por la sangre de Cristo y por su sacrificio. Ese pacto no se olvidará el Señor. Nunca, jamás se olvidará. Por eso confiamos en Él. Él es nuestra esperanza, de Él dependemos. Y tenemos que desafiar la naturaleza, desafiar el mundo y los acontecimientos. Nosotros seguimos dependiendo de Dios, aun cuando no haya nada de qué agarrarnos o cuando tengamos de qué agarrarnos, aún así dependemos de Dios, porque a veces tenemos las cosas y ni siquiera podemos comerlas. Hace un tiempo que yo estuve observando a algunas personas que tienen tantas cosas y al final tienen situaciones de salud que no pueden disfrutarla. Si usted tiene algo y usted puede disfrutar eso, dele gloria al Señor. Porque Dios quiere que tengamos las cosas y que las disfrutemos. Solo aquellos que aprendamos a depender de Dios, no blasfemaremos ante la crisis. Lo que ha pasado con algunos creyentes que han blasfemado en medio de la crisis porque no aprendieron a depender de Dios. Y cuando vino la situación difícil, vino el nudo, no pudieron tener un buen desenlace y entonces terminaron blasfemando de Dios. Solo aquellos que aprendamos a depender de Dios, no blasfemaremos en medio de la crisis. No negaremos a Dios, no hablaremos mal de Él, ni nos pelearemos con Él. Y solo aquellos que pueden aprender a depender de Dios permanecerán firmes en medio de la crisis. ¿Sabe el concepto de la firmeza? Permanecer firme, sin dar nuestro brazo a torcer, sin tener temor, sin doblegarnos, sin caernos. Inclusive Santiago, el apóstol Santiago, habla
Cuando habla de resistencia, el concepto es resistir firme. Porque resistir y estar en el piso no es estar firme. Así que levántese, cobre ánimo, confíe en el Señor, Él es nuestra esperanza, y permanezca firme. Que cuando suene el aviso libre de pandemia, quítense el bozal, lo hemos superado, usted esté firme. Porque en medio del vendaval usted resistió. ¿A costa de qué? De que confíe en el Señor y ha puesto su amor en el Señor. Y lo que pasó, pasó. Y avanzamos ahora a lo nuevo que Dios trae. Bendito es el nombre del Señor. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Completa la obra entre nosotros. Estamos llenos de temores, de incertidumbre, de inseguridad, pero queremos aprender a confiar en ti, a depender de ti y a estar firme por encima de la circunstancia, porque hemos puesto nuestro amor por ti y tú eres lo más valioso para nuestras vidas. Te damos la gloria esta mañana. Gracias porque hasta aquí ha estado tu gracia y tu espíritu con nosotros y sabemos que no nos abandonará, porque no hay motivos para abandonar a tus hijos. Señor, guíanos para aprender a depender de ti y estar firmes en medio de toda crisis que ha pasado y que se avecine, en el nombre de Jesús. Hasta pronto. Gracias. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.